Muchas gracias. Gracias por estar aquí a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Edgar, Dina, qué chido estar juntos. Pues no sé, podemos empezar quizás con pensando en lo que decía sobre la intención de que estaba atrapado yo entre dos naciones. Creo que no sentía yo que estuviera atrapado, sino que te da una conciencia diferente de la identidad, de haber nacido en un lugar diferente, y esa perspectiva te da una conciencia de lo que significa ser mexicano. Te preguntas, ¿qué significa ser mexicano? ¿No? Empiezas a preguntar qué significa realmente los íconos mexicanos, ¿son reales? Entonces, a partir de eso, creo que yo empiezo a fabricar o a preguntarme qué significa esa cuestión, ¿no? Y lo que nos están vendiendo es real o es una fabricación. Entonces, creo que la inmediatez también en esa época, en los 90s, la publicidad es el símbolo máximo de lo que representa la identidad y lo que nos quieren vender como identidad, ¿no? Entonces, quizá una pieza clave que ahorita estoy viendo aquí, la de distintas marcas, dándonos una clave respecto a lo que es la imagen, ¿no? Lo mexicano, ¿qué significa? Es una fabricación del Estado, es una fabricación personal, es una fabricación de lo que nos dice la televisión comercial. ¿Qué significa? Y creo que lo que estoy planteando yo en una pieza es que son ambas cosas. El Estado de alguna manera fabrica lo que es el mexicano a partir de 1920, que genera estos artistas con Rivera, con el doctor Atl, generan. ¿Qué creamos ahora con la cuestión de lo mexicano? ¿Qué significa ser mexicano? Atraen esta cuestión de las artesanías, al campesinato, la revolución. Esa es la idea de lo que se va a hacer ahora lo mexicano. Entonces lo toman, lo agregan a la visión estatal y se genera y se perpetúa esa imagen de lo que es lo mexicano. Entonces yo me pregunto si esa imagen es todavía válida, ¿no? ¿Es todavía válida? No lo sé. ¿Es real? Quizá en cierta manera, ¿no? Pero por supuesto que no es una visión real, es simplemente una perpetuación de lo que quiere el Estado realizar o perpetuar de lo mexicano. Entonces, por ejemplo, en esta pieza, ¿no?, que tenemos aquí, que son imágenes de cerveza, de traídas en negro, de mestizo, que es una bandera mexicana lograda con una cuestión ideológica de lo que es el mexicano. Cerveza indio, por ejemplo, ¿no?, que es una parte como segregada o medio quizá idealizada de lo que es el México. El indígena mexicano ha sido idealizado, ha sido segregado, ha sido de cierta manera discriminado. Entonces, ¿de qué manera también eso es parte de México? Y de qué manera también se ha ido perpetuando esa imagen y cómo se ocupa y se adapta en el comercio para generar esta imagen de orgullo nacional, para vendernos ciertas cosas, y el capitalismo lo ha adaptado y lo ha cooptado y ha generado esa sensación, ¿no? E incluso la que me llama mucho la atención es el negro, la idea del negro, ¿no? Cómo a través del negro él mismo se identifica con esta imagen, y en Estados Unidos es súper raro que puedas usar esa imagen de un negro africano con términos casi caricaturescos que ya no los vas a ver en ningún lado. Eso es muy, muy raro que lo puedas ver en Estados Unidos. Y sobre todo también la imagen del mestizo, ¿no? La idea del mestizo en México ha sido una idea que se ha adoptado por el Estado mexicano para generar una sensación de unión o de una uniformidad mexicana que es completamente una ilusión, porque es una imagen que se ha fabricado, que no es real. En cierta manera se puede entender, pero se ha manejado para crear una unión y una estabilidad política y nacional fabricada a partir de ciertas ideologías nacionales y estatales, sobre todo, ¿no? Entonces esa pieza juega un poco con esas condiciones de lo comercial, de lo estatal, de lo político y lo ideológico. Es lo que yo planteo en esa cuestión sobre la identidad nacional, ¿no? Y sobre todo la identidad mexicana. ¿Lo que significa? No lo sé, pero sé que esto está ahí y que se está vendiendo y que se está promoviendo y que se está usando y que está de cierta manera representando lo que significa ser mexicano.
No sé si alguien quisiera comenzar. Sí, también en este sentido del concepto de ideología, ¿no? Quería hacer como un pequeño paréntesis de la teoría o de la filosofía marxista, que es la que trató el tema, ¿no? Con más amplitud. Y bueno, por ahí Althusser, un marxista francés, habla de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Y entonces dice que son pues, básicamente instrumentos de la burguesía para mantener pues, el poder, ¿no? Y en los aparatos ideológicos menciona varios, ¿no? Dice, por ejemplo, la educación, ¿no? Es un aparato ideológico. Bueno, antes de eso, el concepto de ideología, ¿no? Hay que ver qué estamos entendiendo, porque al menos se manejan dos nociones, ¿no? Ideología como un sistema de pensamiento, o sea, cada quien tenemos una ideología. La ideología es la manera en la que nos representamos la realidad, y cada quien se la representa de una manera, pero ese es un concepto muy neutral, porque nada más nos dice, pues, esto es sistema de ideas, ¿no? Y el marxismo le dio más un carácter negativo, y a la ideología la llamó conciencia deformada. Hay una interpretación de la realidad, pero equívoca, no se corresponde con la realidad efectiva, ¿no? Y la pregunta es cómo llegó a deformarse esa conciencia de la realidad. Y entonces ahí Althusser menciona los aparatos ideológicos, son discursos, son símbolos, son identidades que van moviendo más o menos, ¿no? las conciencias hacia donde se pretenden pues, llevar. Y menciona varios aparatos, habla de la educación, Althusser. Dice, ¿por qué la educación es un aparato ideológico? Pues porque prepara a los sujetos para adaptarse al sistema, ¿no? Para cuestionarlo, ¿no? La religión, ¿no? Que fue duramente criticada por Marx, cuando Marx decía que la religión era el opio del pueblo, ¿no? Que mantiene al pueblo dormido, con la promesa de un mundo y una recompensa después de aguantar, ¿no? El sufrimiento en esta vida. Los medios de comunicación, ¿no? Que deforman la realidad, cuentan las cosas de manera parcial, desinforman, ¿no? Más que informan. Y el arte, ¿no? Menciona Althusser al arte como un aparato ideológico. Y entonces uno dice, ¿por qué el arte? Si se supone que el arte es una exploración sobre la cultura, el arte es pensamiento crítico, el arte es pues, una perspectiva histórica de las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué sería el arte un aparato ideológico? Y lo que dice Althusser y el marxismo es, bueno, es que a través del arte se generan ciertos afectos, ciertas emociones en el individuo y le dan una forma de su identidad. Le dicen, esto eres tú, ¿no? Y además enraizan mucho en el corazón, porque yo me imagino a los mexicanos o a cualquier otro extranjero ahora en el Mundial de Qatar cuando juega su selección, estoy seguro que se han de conmover, o sea, al escuchar su himno nacional, al ver su bandera, o cuando uno está fuera, ¿no? de México y ve la bandera, y uno no puede evitar emocionarse. Entonces uno se da cuenta ahí que sí son efectivos los aparatos ideológicos porque logran encarnar algo en nuestro corazón. Y es porque está revuelto el patriotismo, que es como una cuestión pues, del Estado, con nuestras vivencias, ¿no? Que tuvimos en nuestra tierra, la comida que comimos, los paisajes, se revuelven esas cosas, ¿no? Se revuelve como el Estado y la realidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, bajo esta óptica tendríamos que ver qué tanto el arte ha construido la idea de lo mexicano. Estoy pensando ahorita, a partir de lo que dice Alberto, el cine de oro, ¿no? La imagen del campesino primero, sí. Luego el charro, como prototipo de masculinidad mexicana, con todas sus características, ¿no? Bebedor, mujeriego, fiestero, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, habría que ver si sí somos así, ¿no? Pero estas cervezas no están desmintiendo el sombrero. Se me perdió ayer, pero yo otra vez sombrero hoy. Sí, entonces, visto así, lo que está ocurriendo con el arte es que a través de su seducción estética, que consiste en música, bailes, por ejemplo, la guelaguetza, o sea, cosas que son bellas y que son sensuales, porque pues uno ve arte, uno escucha a Juan Gabriel, José Alfredo, una película de Lindy Fernández, y es todos los recursos estéticos puestos para el servicio del Estado. Entonces el Estado te va creando la idea de lo mexicano, y hay que ver que el arte muchas veces sirve para fomentar ese patriotismo. Yo recuerdo la primera vez que fui al bosque de Chapultepec y vi los pilares del monumento a los niños héroes. Me sentí de este tamaño, ¿no? Me sentí como una hormiga porque es una arquitectura monumental, o sea, bueno, pues es arquitectura,
Y yo creo que ese era el objetivo, que tú te sintieras pequeño frente al Estado, ¿no? Frente a la historia de México. Entonces ahí la estética juega un papel. El himno nacional pues es poesía y es música. O sea, al final de cuentas son artes. Hubo un poeta y un músico que hicieron un himno nacional. Luego los bailables, ¿no? O sea, ahí hay danza, hay teatro. Y entonces vemos que sí, tiene razón algo el marxismo, ¿no? Los medios estéticos pueden ser utilizados para divulgar ciertos discursos que le interesan a ciertos sectores, ¿no? Entonces cuando Alberto me invita, y muy padre, y voy a su taller y empiezo a ver la obra, pues empezamos a platicar de eso, ¿no? Empezamos a platicar de, bueno, yo creo que Dylan puede hacer un mejor comentario sobre la cuestión de la transdisciplina, porque como menciona Teresa, en realidad uno está viendo aquí como el resultado final, pero el proceso es largo y es transdisciplinario, porque a veces empieza con fotografía, luego se digitaliza, se satura, con este principio como del mantel, ¿no? También popular, y luego se acaba pintando, entonces pasa por foto, arte digital, diseño gráfico, termina siendo pintura, entonces o sea, es una gran atravesar, ¿no? Diversos campos, lo cual metodológicamente es interesante, ¿sabes? Esto de no quedarse con una sola, ¿no? idea, pero bueno, yo creo que Dylan puede aportar más ahí. Y platicando de estas cosas llegamos al concepto del mestizo, ¿no? Pues justamente llegamos al concepto del mestizo. Y pensaba yo en Vasconcelos, en José Vasconcelos, y en su idea de la raza cósmica, ¿no? Esta idea de que América Latina está destinada a ser con un discurso pues muy fascista, ¿no? Esta idea de que hay una raza superior, pero que en América Latina la mezcla de las culturas, ¿no? Negra, pues mesoamericana, los europeos que llegaron, asiáticos que también llegaron, aquí se iba a dar la mezcla del ADN de la humanidad, ¿no? Entonces en América Latina iba a ser la raza cósmica porque iba a juntar lo mejor de las sangres, y el reflejo de esa idea vasconceliana, que es muy filosófica, el reflejo en el Estado es el discurso del mestizo, ¿no? Entonces le decía a Alberto que hay hoy en día aquí en Oaxaca intelectuales indígenas que están haciendo crítica muy interesante acerca del Estado, de la historia de la identidad mexicana, y que hay que ir a leerlos, y curiosamente mujeres, porque las mujeres siempre han estado históricamente a cargo de la tierra, del cultivo, entonces como que la mirada de la mujer es una mirada completa, porque ve los procesos, ¿no? Ve cómo los procesos comunales van cambiando. Entonces, mujeres indígenas están escribiendo cosas muy interesantes en Oaxaca, ¿no? A nivel filosófico. Y yo, pues más o menos enterándome un poquito de esos temas y hablando de la cuestión del mestizo, es interesante preguntarle a alguien de la ciudad qué piensa que es el mestizo, y te lo va a aceptar, te va a decir: yo soy mestizo, soy el resultado de zapoteco más español, yo soy mestizo, ¿no? Pero le preguntas a alguien de una comunidad o algo, y a mí me gusta mucho un concepto, ¿no? que escuché de una autora que se llama Yasnaya, que dice: no es lo mismo decir somos mestizos a decir fuimos desindigenizados. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque decir soy mestizo da una idea de tu identidad como algo natural, como algo que tú eres, como algo como con lo que naces. Pero decir soy desindigenizado te habla de que hubo un proceso, hubo un agente que hizo que cambiaras algo, una cosa por otra cosa. Ya no es un concepto positivo de decir yo soy esto, sino es un concepto de decir yo era esto, pero a partir de cierto agente ya no lo soy. Y entonces eso nos devuelve una mirada histórica. Y lo que comentaba con Alberto es claro, el concepto de mestizo es clave para la modernidad mexicana, porque le permite al Estado de hablar de un pasado glorioso, a veces romanticismo que menciona Alberto, pero al mismo tiempo ya quedó superado, ¿no? O sea, ya eso es parte de tu historia, pero ya no es parte de tu presente. Y entonces uno dice, a ver, si no es parte de mi presente, ¿por qué el Peje, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Andrés Manuel llama en sus eventos a la música de Chihuahua, de Veracruz? O sea, ahí está el pasado, ¿no? Manifestándose en el Zócalo. ¿Por qué hay bailable? ¿Por qué hay poesía? Si se supone que eso ya no. Entonces resulta ser un recurso muy extraño, porque nos reconocemos como indígenas cuando es cuestión del folclore, cuando es celebración de la danza, de la guelaguetza, ¿no? En Oaxaca. Pero un indígena no solo baila y canta, un indígena tiene un sistema económico y un sistema político. Entonces lo curioso es que eres visibilizado cuando eres objeto de folclore,
pero no eres visibilizado en tus formas políticas. O sea, el Estado, tú tienes tu territorio y te impone sistema de partidos políticos. ¿Por qué no dejan que decidan sobre sus propias formas de gobierno? Tú tienes tu territorio y te imponen una economía. Vamos a darle tu agua a una embotelladora o a una refresquera, pero ellos tienen una visión de la naturaleza en la que la naturaleza no es para hacerse ricos, es el sustento de la vida de todos, ¿no? Entonces, me respetas cuando soy sujeto de folclore, pero no cuando soy sujeto político. Me respetas cuando bailo, pero no cuando propongo economías alternativas al capitalismo, ¿no? El trueque, muchas otras formas. El reciente gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, por ahí se anda apropiando de algunas creaciones culturales en su calenda de toma de gobierno. Bueno, hizo una calenda. Y está totalmente descontextualizado, porque una calenda tiene un sentido contextual en el lugar donde se hace, pero aquí es como una teatralidad que toma ese elemento, pero lo aísla, ¿no?, de todo su sentido. Y luego está queriendo implementar prácticas comunitarias como la gozona, el tequio, que son interesantes, pero habría que ver, ¿no? Habría que ver si sí son esas cosas o es nada más usar la cultura, ¿no? Usar la cultura para generar este kit. Entonces, bueno, ya para no extenderme de más, lo que concluíamos era que la idea de mestizo hay que revisarla porque a mí me parece que funcionó para que se olvidara que hay alternativas al sistema que vivimos hoy, ¿no? La realidad de los pueblos es que han sobrevivido muchos años con formas de economía que no son las capitalistas, con formas de política que no son la democracia representativa. Entonces, si han resistido tanto, quiere decir que algo bueno tienen, ¿no? Algo bien están haciendo. Y yo veía eso, ¿no? Cuando me invita Alberto y veo todo esto, le digo, es muy interesante porque el arte siempre es un pretexto para asomarnos a otras cosas, para volver a revisar algunas cosas que pensábamos que ya estaban pues claras, por lo menos, y al menos en este contexto, en el contexto de Oaxaca, sí nos debería llamar mucho la atención qué se está pensando como mi identidad, mi historia, la modernidad, ¿no? Cómo dialoga el pasado con el presente. Y pues bueno, nada más para terminar, esta noción de desindigenizado es bien interesante porque está planteando que los pueblos indígenas no son la reserva cultural del Estado. Los pueblos indígenas son la negación del Estado, porque su existencia misma prueba que el Estado no ha sido todopoderoso, porque pues mantiene formas distintas, y su existencia misma, a mi parecer, refleja que sí es posible tener otro tipo de sociedad, ¿no? Otro tipo de relaciones, otro tipo de visión sobre la naturaleza, sobre otras cosas, y pues eso, ¿no? Revisar, pues digamos eso, ¿no? El discurso del mestizaje, el discurso de la identidad, y pues no sé qué mejor que a través del arte, ¿no? Que nos da todas estas posibilidades. Entonces, pues yo, no sé, continuaría con Dylan por ahí. También si alguien quisiera participar, la idea es como cruzar un diálogo, ¿no? También. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esta cátedra del maestro Edgar Hernández? Es muy enriquecedor para mí siempre escuchar al maestro Edgar, sobre todo por este bagaje intelectual, filosófico. Por mi parte, bueno, es que es muy orgánico estas dinámicas, en la cual, bueno, fui invitado para también estar en esta plática. No conocía el proyecto de Alberto, último, pero sí he visto su evolución y me sorprende, realmente me sorprendió Alberto al ver este trabajo porque conocí una etapa de Alberto de la experimentación y creo que en este momento se encuentra ya está encontrando ya un discurso pictórico principalmente, pero sin olvidar justo lo que menciona Edgar y Alberto Teresa, perdón. Hay que ver el arte, o en este caso transversalmente, para romper este sistema occidental moderno que de alguna manera atraviesa las discusiones de identidad, nación. En el caso mexicano, como le digo a mis estudiantes, no se nos olvide que nosotros no somos occidentes, fuimos occidentalizados y desde ahí hay que entender
no somos occidente, fuimos occidentalizados para poder entender, por ejemplo, el arte. Porque estamos hablando también de un periodo de la modernidad, en el caso de la identidad y el nacionalismo, que va y viene. Ahorita también viene un renacionalismo en el mundo, lo cual es interesante también, pero ya no es ese nacionalismo del siglo XX, es otro tipo de nacionalismo. Hace poco también escuché esta frase de un filósofo que decía que la identidad es un narcisismo colectivo. Y es muy interesante esa definición porque tiene sentido, actualmente tiene sentido al ver toda la historia del siglo XX de cómo los nacionalismos nos llevaron a fascismos también. Es decir, la identidad, como justo hace unos días platicaba con Edgar, hay un riesgo siempre en usar el término de identidad porque está siempre jugando con el fascismo, el negar al otro sobre todo. La identidad se construye a partir de negar algo o por lo menos diferenciarse de algo. Somos mexicanos porque hay no mexicanos, somos occidentes porque hay otro que no es occidente. Entonces siempre hay una separación. Y la modernidad hizo eso al final, separar, diferenciar, categorizar, clasificar, e incluso en el mundo del arte hablamos de historia de pintura, escultura, grabado, dibujo. Y de repente el siglo XX también nos entra a preguntarnos, pero a ver, pero ¿qué es la pintura y qué es la escultura? Y empezamos a encontrar otras maneras de entender el arte, como es el caso de la transdisciplina, entender que hay posibilidades estéticas que van más allá del soporte pintura o del bastidor pintura o del pedestal de escultura. Y eso es interesante de ahorita estar platicando así, o sea, casi no hablamos del objeto pictórico y sin embargo sí estamos hablando de alguna manera de eso, del problema pictórico, en este caso atravesado por el discurso de Alberto, porque es importante entender el contexto de Alberto, el cruce de dos naciones, el contexto histórico de que pertenecía a una crew, a una relación histórica con la música también, el DJ, y entonces empezar a entender parte de toda esta historia que nos lleva ahorita a la Expo, con esta bandera simbólica verde, blanco y rojo, donde el escudo es las playeras en negro, que es lo más local, más evidente, lo local de esta muestra, pero y un buen pretexto para reunirnos, platicar y conocernos, porque realmente siempre es interesante conocer a las nuevas personas que formamos parte de la dinámica del arte. Hay algunos colegas que también a veces coincidimos últimamente. Sobre la transdisciplina, bueno, el tema es de que me gusta el término de transdisciplina más que interdisciplina o multidisciplina, porque transdisciplina es atravesar y generar una nueva cosa a través de ese atravesar. O sea, en este caso, la experiencia, me parece, de la obra de Alberto es hablar de esto, de la convivencia, de conocernos, de poder saber que la pintura, si bien es un formato tradicional con una historia de siglos, y que podemos hablar de cada proceso plástico que desarrolló Alberto, de repente me decía, bueno, algunas sí las hizo él, otros los mandó encargar, que no hay ningún problema, porque al final le entendemos la historia del arte pop, que tiene de repente ese gesto de Andy Warhol, que tenía su taller, la Factory, y tenía su fábrica y empezaba entonces a desarrollar sus piezas. Entonces tiene sentido que de repente dentro de esta muestra de Mexican Pop Paganda de Alberto, pues de repente diga, no, pues esto las encargué, y se nota la diferencia cuando lo encarga alguien que cuando elabora la pieza. Pero bueno, la transdisciplina creo que queda en ese nivel solamente de platicarlo a través de este cruce entre Alberto, que es un amigo, que lo conozco por una coincidencia también de la inquietud de hablar de arte, no solamente de hacer y producir o estudiar o investigar, sino también de hacer reflexión. ¿Por qué ahorita tendríamos que reflexionar sobre el arte contemporáneo local? Y eso es lo que venimos haciendo años atrás, Edgar, Alberto, yo y otros colegas, de que eso es justo lo que hace falta de repente. Como hay mucha producción
producción, y lo sabemos porque hay galerías como este espacio que se agradece, porque al final nos muestra toda la capacidad productiva y creativa que tiene pues este lugar que es el estado de Oaxaca y nuestras comunidades y nuestros grupos creativos, pero también hace falta detenernos de repente a decir, bueno, y esto puede producir reflexión más allá del producto de consumo, y claro que sí, o sea, por lo menos el tema ahorita es identidad, y ese ya es un tema muy profundo, como pudimos escuchar al maestro Edgar, y aprovechando, ¿no?, también esto de que tenemos también una necesidad de hablar, y justo coincidimos con otros eventos donde también estamos hablando y discutiendo y platicando, y hacemos también la invitación, el comercial, ¿no?, de nuestro espacio de canal YouTube que abrimos hace unas semanas, que es Estación Antequera, sobre esta manera de que podemos reflexionar utilizando las nuevas tecnologías, utilizando estas tecnologías para dar a conocer lo que hacíamos antes de la pandemia, que era pues, reunirnos en el espacio de Alberto, un espacio particular todos los jueves, hablar y chismear de arte y discutir y cuestionar por qué y por qué sí, por qué no, pero faltaba nada más hacer esta proyección ahora, pero que va a que nos escuchen, porque creo que lo que decimos no es que sea la neta ni la verdad, pero sí que de repente pues para nosotros vale la pena que nos escuchen, y que de ahí también surjan preguntas y dudas o comentarios o observaciones, como justo en este momento esperaríamos también de ustedes, de repente justo a partir de las preguntas o las provocaciones también generar debate, discusiones, reflexiones, más allá de las felicitaciones, que creo que está de sobra, porque me parece que es una obra madura, sabiendo todo lo que he visto en el proceso de Alberto. Esta etapa ya es distinta. Pues solo por mi parte. Felicidades, Alberto. Bueno, quería preguntarte, Alberto, bueno, estas dos obras de aquí son como imágenes Rorschach, ¿no? O sea, del psicólogo experimental, en las cuales, bueno, yo lo que veo es que lo distorsionaste digitalmente, propiamente como un glitch, ¿no? Cuando hay un glitch en la imagen en tu computadora, ¿no? ¿Qué significa ese glitch, no? O sea, si te pones a pensar, pues ese glitch es una pausa para que reflexiones lo que estás haciendo, ¿no? En ese momento, yo digo, es a lo mejor una coincidencia, que pase en ese momento, ¿no? Entonces yo digo, bueno, llegas con esta imagen que la distorsionaste, y pues es una imagen que pues, quisiera preguntarte qué es lo que significa para ti, porque los danzantes sobre ese consejo, y en qué momento tú pensaste que fue una buena idea, y qué significaría esto, o sea, después de producirlo, hacer esta imagen de espejo, el Rorschach, ¿no? O sí. Pues puede ¿Más ser, o menos? sí, no sé, realmente la imagen de la Guelaguetza siempre ha sido para mí pues muy representativa de Oaxaca y muy viva, muy llena de energía. Pero de alguna manera quería yo como cambiar esa visión tan repetitiva, tan folclórica, no sé, tan monótona, ¿no? Ponerle un poquito quizás de algo, no negativo, pero una cuestión que realmente la Guelaguetza no es lo que nos pintan, ¿no? Entonces, qué mejor imagen que la de los danzantes, que está siempre usada y repetitiva, deformarla de una manera, hacerla un poquito más monstruosa, un poquito más como que derretida, como psicodélica en cierta manera. Sí, pues es el arte pop, ¿no? El arte pop de alguna manera intenta volver a todo como un poquito más saturado, ¿no? Como que de alguna manera quiere exaltar todo, pero obviamente por la influencia de ciertos agentes químicos, ¿no? En ese momento, pero sí, esta visión se me hace que es como más cuestión de saturar la imagen, volverlo un poquito más grotesco, para quitarle
la visión, quizás un poquito de reverencia, ¿no? Esa es la intención de esa imagen, ¿no? Y la otra versión del cosijo, esa versión es como, ¿qué pasa con estas imágenes también prehispánicas que siempre están guardadas en el museo? Y las vemos en blanco y negro todo el tiempo y sin vida, y están ahí como guardadas y encasilladas. ¿Qué pasa si les metemos un poquito de movimiento, ¿no? Y les metemos un poquito de suspenso? Y se me hace que esta imagen logra crear un dios de ciencia ficción, como casi marciano, fuera de lo ordinario, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a ver el cosijo, así como, puede ser Star Wars, puede ser cualquier mundo fuera de lo que conocemos, pero lo hace como renovado. Quiero renovar lo que existe también, lo que está como plasmado en la piedra, cómo le damos vida, cómo le damos otro nuevo giro a lo que estamos viendo todo el tiempo, que es la piedra, ¿no? Lo indígena, lo zapoteco es en un museo y cómo lo influimos un poquito más de otra perspectiva, lo reinterpretamos, le damos otro nuevo concepto a lo que está sucediendo. Entonces es el caso en lo que pienso y hago en esos dos cuadros, ¿no? Y el cosijo pues es el punto referencial en todos los cuadros que hay aquí, las piezas, cómo lo podemos manifestar de otra manera, ¿no? El arte pop, ¿no? El arte, esta cuestión también psicodélica, pues influye mucho, influye bastante, cómo traer otro panorama distinto a lo oaxaqueño, a un punto contemporáneo, moderno también, de cierta manera. Sí, a propósito, creo que la noción de glitch es muy interesante porque es como un cortocircuito, ¿no? Como que algo se interrumpe y es como ese espacio de la pausa que dices que te permite decir, a ver qué estoy haciendo, ¿no? Y como que revisas lo que se estaba desarrollando de manera natural. Y yo creo que, bueno, me recuerda un poco esta estrategia de introducir como algo extraño a las imágenes. Recuerdo mucho la exposición de una también amiga, compañera, Edith Morales, hace ya unos años, creo que tiene más de 3-4 años que expuso en el MACO, y esa vez su exposición, una pieza que era muy padre, que me recuerda mucho, porque también es un glitch que ella introdujo, utilizó el símbolo del municipio de Oaxaca de Juárez, que es la cabeza de Donají. Sí lo recuerdan, ¿no? En los sellos de los documentos de Oaxaca está Donají, y de hecho cuando son las fiestas de julio, antes de los lunes del cerro se hace una representación de la leyenda de Donají en el auditorio Guelaguetza, ¿no? Y ya después, el lunes ya se hace la Guelaguetza. Y lo curioso es que todo el tiempo ha estado frente a nosotros la imagen de una mujer decapitada, como símbolo del municipio de Oaxaca de Juárez. Y eso en un contexto como los feminicidios toma otro tinte. Ya hay que hacer una revisión de la historia, qué tanto tiene estas narrativas un poco patriarcales, es necesario el sacrificio de la mujer para que dos pueblos no choquen, ¿no? Pero en realidad son dos patriarcas que no se quieren enemistar, entonces la mujer tiene que ser sacrificada para que esa sangre, ¿no? una, ¿no? a las naciones. Y entonces yo creo que algo que hace muy padre el arte es que un símbolo que ya habíamos interpretado de una manera, yo creo que el arte logra un cometido cuando le encabalga otro significado, cuando le añade otro sentido, y tú ya no te lo puedes quitar de la cabeza, ¿no? Ahora cada vez que yo veo a la Donají, por ejemplo, recuerdo la pieza de Edith y es muy extraño el sentimiento, porque al mismo tiempo estoy diciendo, yo crecí en Oaxaca, entonces eso es mi identidad, pero al mismo tiempo esa identidad, hay una violencia ahí que yo nunca había visto, pero que sí la vio una mujer. Y su pieza era muy padre porque era el cubo blanco del Maco y puso sellos con la cabeza de Donají, que son como los sellos de los documentos, en color morado, que es el color del movimiento feminista, y estaban los sellos distribuidos en la pared. Yo pensé que la distribución era meramente estética, que era una cuestión de composición, y me dice, no, lo que hice fue que proyecté el mapa de Oaxaca en las paredes y cada sello está colocado donde encontraron el cuerpo de una mujer, ¿no? Un feminicidio. Es brutal esa pieza porque estás en medio del cubo y te sientes cobijado por la violencia, ¿no? La violencia hacia la mujer está ahí como envolviéndote. Y hubo gente que se quejó de esa exposición. Hubo gente, yo escuché que dijo Edith, que hubo gente que dijo, a ver, ¿cómo se le ocurre manipular el logo de Oaxaca? ¿Cómo se le ocurre casi sacrilegio, ¿no? ¿Cómo te metes con...? Pero es que eso es el arte es esa provocación a esas cosas que ya estaban más o menos establecidas,
Y hubo gente que dijo, eso no es Oaxaca, ¿no? Oaxaca es fiesta y todo. Sí es eso Oaxaca, pero también hay una parte que no se ha atendido, ¿no? Que es esa violencia hacia los pueblos, hacia otros sujetos. Y entonces esto que mencionas yo lo veo como ese glitch, o sea, eso que hace Edith de introducir como un virus en el icono, eso es lo que hace el artista, por eso es que hay una idea de que es algo crítico, ¿no? Se toman los elementos, pero se trata de hacer una reflexión, no nada más de reproducir. Y en el caso de Alberto lo que me gustó mucho fue eso, ¿no? Fue como el principio del cosijo, que es como el leitmotiv, ¿no? Es lo que está atravesando todo. Pero al mismo tiempo hay como esta cuestión rocha, como esta cuestión lisérgica que yo creo que también viene un poco del DJ, ¿no? Que siempre los visuales de los DJs son como, pues porque uno quiere reventarse en un rave, ¿no? Entonces, sí, pues lo que te genera es esta sensación líquida, ¿no? De las cosas. Y luego lo raro es cómo van mudando los símbolos. Entonces, de repente ese viaje que parece así que te metiste un ácido y te estás viendo al cosijo, de repente al mismo tiempo esa saturación te da la idea de este mantel, ¿no? Del mantel de las cocinas populares, y te das cuenta que siempre has convivido con ese tipo de estéticas pop, saturadas, todo, pero como están normalizadas, te estás tomando tu chocolatito, pues no lo es, pero de repente dices eso, la estrategia es pop o es saturación, y al mismo tiempo está hablando de cosas locales, como si hubiera una tradición pues, norteamericana, que está observando lo local, ¿no? Desde esa visión. Entonces es interesante porque, al menos aquí en Oaxaca, pues la cuestión de la Guelaguetza y eso como que se tiene la idea, pero es como esto, cómo nos mira alguien de otro lado, ¿no? Con qué ojos, con qué interpretación, y eso, como una cosa que viene de otra tradición, de otra historia, del arte norteamericano, de repente se fusiona con el arte o con la cuestión popular, ¿no? El arte popular de estos manteles o estos diseños como así. Y yo creo que sí es una reflexión bien interesante sobre la noción de qué cosa es arte popular, en el sentido de lo que produce un pueblo, y qué cosa es arte de masas que se te vende como si fuera popular, ¿no? Y entonces ahí como que la identidad ya no se sabe qué, porque uno identifica elementos y dice, eso es mi cultura, sí, pero al mismo tiempo es propaganda, ¿no? Al mismo tiempo te la están vendiendo, es una mercancía. Tú le añades sentimientos, pero esa cosa es una mercancía, y entonces ese juego es como muy perverso, ¿no? De parte de la ideología, por decirlo así. Y pues bueno, eso fue lo que me gustó un montón, ¿no? De que me haya invitado Alberto y de poder ver las piezas, ¿no? Muy padre. O también ustedes, si quieren, ¿no? La idea es un diálogo, ¿no? Como también, por ahí. ¿Algún comentario, alguna observación, alguna...? Bueno, bueno, han venido varias personas de todo tipo de visiones, todo tipo de educación, todo tipo de background, como le decimos, aquí a la galería, y pues he tenido que explicar varias de las piezas. De mi punto de vista, obviamente, pero también como del punto de vista histórico, o sea, del arte. Y bueno, al explicar este Rorschach, yo digo, cuando los explico, es que también es para un oaxaqueño ver estas obras, uno identifica inmediatamente, ya sea por el conocimiento que con el que uno se educa toda su vida y con el uno que está rodeado, ¿no? Entonces puede identificar estos símbolos, ¿no? Estos íconos casi, ¿no? Que es el baile de la danza de la pluma, ¿no? Sí, esos serán los penachos estos que utilizan, que no se llaman penachos, se llaman penachos, ¿no? Creo, yo los conozco como penachos. Ok, penachos. Y bueno, está súper idealizado ahí, pero también es como un tipo de burla también de la imagen, ¿no? De que, bueno, no importa un lado y no importa el otro, son los dos lo mismo, ¿no? O sea, no es uno más interesante que el otro, es prácticamente, un día vemos un baile de los danzantes y el otro día vamos a otro pueblo y lo vemos de nuevo, ¿no? Eso que, bueno, sí estoy orgullosa de este ícono, que sea parte de mi herencia como oaxaqueña.
oaxaqueño, ¿no? Pero pues no importa. Pero al mismo tiempo, como no oaxaqueño, pues yo no soy oaxaqueña. No son iguales, en los dos lados no son iguales. Perdón Sí, que son diferentes, ¿no? Es como que como cada parte es diferente. Para como tenerlo más claro, eso Sí, bueno, tienen, o sea, bastante, o sea, si lo ves de cerca, sí hay muchas detalles que son diferentes. Pero bueno, pues así generalmente es como pues, un espejo del otro lado, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? En el primero, en el segundo es un poquito más obvio, que es casi idéntico, ¿no? Pero también, o sea, explicarlo como el punto de vista de no oaxaqueña, yo puedo decir que pues es como una saturación de este concepto de que la guelaguetza es oaxaqueña, ¿no? O sea, leí un artículo hace poco de lo que realmente es la guelaguetza y la historia real de la guelaguetza, y es un poquito penosa, ¿no? Porque todo se creó al fin de comercializar la cultura, ¿no? En 1930 empezó todo el relajo. Y ahora es peor, porque ahora tenemos a Donají el día antes de la guelaguetza, ¿no? Y ahora es más peor porque los boletos cuestan 1,500 pesos, ¿no? Antes costaban 30, me platicaba mi mamá, que cuando fue, pues no había, nada más era una tarima y la gente iba con su picnic, ¿no? Casi, y se sentaba ahí a ver, generalmente de su pueblo bailar o cantar, y pues se soleaba tremendamente y durante el día pues ya todos se iban. Se escondían debajo del árbol y cuando ya bajaba un poco el sol otra vez y volvían a salir y seguían seguían pues con el siguiente pueblo, ¿no? Mostrando su danza típica o lo que habían traído, ¿no? Para compartir. Y ahora, bueno, pues es una cosa como puedes comprar tus boletos en Super Tickets, ¿no? ¿Cómo se llama? Super Boletos, ¿no? Ticketmaster de México. Entonces es así como yo veo como esa representación ahí, ¿no? Que definitivamente ya perdí el ánimo, ya perdí como al verlos como que soy un poquito, bueno, con esta crítica estoy un poco desilusionada al ver que esta imagen también con el regocijo que es me imagino que es un regocijo bellísimo, con dos ojos, más o menos, ¿no? Igual, más o menos, igual a un lado de la cara que el otro. Ahora ya estoy viéndolo como una interpretación. ¿Cuál es la interpretación? La mía. Ya ni siquiera es la tuya, porque pues no estás ahí para explicarlo, ¿no? Entonces la mía, yo digo, ya, ¿dónde está esta representación que la veo y ya está representada para mí, ¿no? Y puede venir un arqueólogo y como me puede decir, las orejeras significan esto, el pelo significa esto, la serpiente significa el otro, el jaguar el otro, ¿no? Entonces de ahí ya estoy así como, estoy perdida, ¿no? Entonces es lo que me encantó de tu obra, ¿no? Y bueno, al tratar de explicarlo de esa manera, yo me imagino que estas personas se llevaron una impresión de, bueno, esto es más allá, nada más que de una interpretación de un insecto y de un paisaje bonito y de estas cosas que pasan bonitas, preciosas, de mucho valor, pero que ya no cuentan lo que realmente tú como joven artista, como de una educación un poco más, bueno, como fuera del cubo y regresaste otra vez como al cubo, ya estás trayendo estas ideas un poquito más como en nuestra cara, ¿no? Ok, piensen en esto, ¿no? Piensen en esto como lo que sigue de esas representaciones visuales de lo estético y lo intelectual, lo problemático, lo social, lo político, ¿no? Así, pum. Sí, claro.
Sí, claro, también es una reacción a lo que ha venido siendo el arte tradicional oaxaqueño. Nos vemos los colores que se usan, por ejemplo, en el arte tradicional oaxaqueño y son ciertos tonos ocres, ciertos tonos. Y yo quería salir de ese pues, encajonamiento que dices tú también y crear otro tipo de panorama, donde la saturación visual y de color decían de repente, ¿por qué pintas con tanto color? Porque se supone que es pintura, hay que usar color, hay que usar vida, ¿no? Como que esa tradición también es tan fuerte, ¿no? Cuando llegué aquí a Oaxaca, ves la influencia que hay en muchos artistas de una tradición muy, muy fuerte del arte de la mal llamada escuela oaxaqueña, que es muy, muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo salir de eso? ¿No? Hay que te da ganas de, no sé, de hacer otra cosa diferente. Hay que explotarlo con color, hay que explotarlo con otro tipo de saturación visual y que no sea lo mismo. Hay que romper con esa cuestión de lo que significa el arte oaxaqueño. Cada vez que iba a galerías en otros lugares y veía arte oaxaqueño y decías, es lo mismo, los mismos artistas, la misma cosa, hay que cambiar, hay que romper con esa cuestión, ¿no? Entonces, para mí era muy importante usar el color y sí es completamente reflejo del arte pop, como decías, porque tiene una influencia bastante fuerte generacionalmente, el arte contemporáneo, y técnicamente también para mí es muy importante, ¿no? Los temas, conceptualmente, las marcas, el color, para mí es muy importante usarlo en el contexto obviamente local, ¿no? Porque antes venía usando yo como cuestiones más minimalistas, más técnicas, en el material, más enfocado en eso que decía, pues no vivo yo en Nueva York, tengo que hablar un poco de lo que estoy haciendo aquí en Oaxaca, cómo hablar de mi contexto cultural, social, cómo puedo hablar un poquito de lo que estamos viviendo. Hay que hacer algo diferente, hay que hacer algo, no sé qué tan diferente sea, pero es una propuesta que quieres uno quizá enlazar y sobrellevar y quizás continuar, ¿no? A ver qué sucede y lanzarlo ahí al aire, a ver qué puede pasar. ¿Alguien quisiera decir algo? Mencionar algo. Si no, aquí repetimos, ¿no? Estación Antequera es el canal que queremos. Canal de crítica de arte, reflexión, análisis. Ya como dos episodios. Ya vamos, ya tenemos más, solo estamos esperando los tiempos para irlos publicando. La idea es, iniciamos con justo la reflexión de un libro de crítica de arte, el único que se ha escrito del siglo pasado, en 1998, Robert Valerio, un inglés, por cierto. Escribió crítica de arte oaxaqueña enfocada en las artes plásticas, en particular la pintura, como bien decía hace rato, la mal llamada escuela oaxaqueña. Pero ya tiempo para acá, o sea, estamos hablando de quién dicen. Robert Valerio es el autor del libro La Atardecer de la Maquiladora de Utopías, ya por la tercera edición. Pero es el único libro de crítica, ensayos críticos de las artes plásticas en Oaxaca, y es un buen pretexto para nosotros para empezar a arrancar y decir, bueno, ya eso se escribió en el 90, ¿qué tanto eso está actual? Y sí, sigue siendo vigente. O sea, el hecho de que veamos estas propuestas de cruce entre el pop y lo local, pues es justo decir, bueno, ya empezamos a ver nuevas tendencias, nuevas voces, muchos colectivos que se están dando ya actualmente, no desde 2006, que era como la referencia todavía hacia la renovación de las artes cuando llegó la gráfica. Pero ahorita ya vemos, ¿no?, otras propuestas, el colectivo Yopes, la Lito en la Central, el balcón de la Central de López Velarde, más allá de la pistola, que también fue importante en su momento y sigue estando ahí vigente. Pero también ya vemos estas propuestas que incluyó a Alberto también pues ya también estar ahí diciendo aquí tenemos que también plantear, en este caso con su formación de diseñador también, que tienes alguna orientación de diseñador y se ve la influencia, ¿no?, de lo pop y de lo Andy Warhol, pero justo haciendo una reflexión con lo local. Yo quería hacer una última observación del psicodélico, justo cuando lo mencionaron, de que uno asocia la psicodelia como a la experiencia de los antros de la música electrónica, y que aquí tenemos lugares específicos donde se dan esas experiencias, ¿no?, la Fayuca, por ejemplo. Pero justo pero sería interesante una experiencia psicodélica en la Guelaguetza, ¿no?, en el auditorio, y ver los alcances, las comunidades así, que lo has hecho. Entonces, pero dices, ¿por qué no? O sea, justo decir, bueno, ninguno habría pensado en una experiencia así, además de que tenemos también los hongos de María Sabina, de Huautla, que también nos permiten
una experiencia así de glitch, generar un glitch en el sistema para decirte a ver qué está pasando, que es para mí la única experiencia que he tenido cercana a ese tipo de experiencias extrasensoriales. No he probado ese, pero más o menos por ahí creo que va la onda. No sé, a ver, más Edgar. Sí, quizás es el truco, quizás es el truco. Aquí hay algo especial en la pintura. Sí, nada más el comentario de este libro de Valerio de Atardecer en la Maquiladora de Utopías. Justamente la tesis central es que es tan fuerte el discurso del folclore en Oaxaca que Valerio en los 90 detecta que ese discurso va a terminar por estancar el arte, porque como es lo que se está vendiendo, todos los productores van a producir lo mismo, los consumidores se acostumbran a que esa cosa es arte oaxaqueño y lo vuelve monótono, porque entonces vas a estar todo el tiempo viendo lo mismo. Y aparte de eso, pues los que están haciendo otro tipo de trabajos ya no van a tener visibilización, porque como en las galerías eso es lo que se vende, pues eso es lo que se cuelga en las paredes. Y entonces esa es la tesis fuerte, ¿no?, de Valerio, de que el discurso del folclore puede llegar a estancar la producción y el análisis del arte. Y habla, bueno, el capítulo de la identidad es muy padre porque se pregunta a Valerio de dónde surge este discurso de que eso es lo oaxaqueño, y aquí viene lo interesante, dice, es la identidad construida desde fuera. No es la identidad orgánica de uno que dice yo soy esto, sino que se recortó lo oaxaqueño al gusto del extranjero. Lo que el extranjero quería encontrar, eso se mistificó como lo oaxaqueño. Y entonces es bien interesante esa tesis, porque estamos orgullosos de algo que más bien nos hemos construido esa idea de nosotros a partir de cómo el otro nos está mirando, no a partir de cómo yo me estoy mirando a mí mismo. Entonces es una tesis muy fuerte porque es filosófica, es sociológica, ¿no? Te habla como de cómo estamos pensando las cosas, y a nosotros nos sirvió eso de pretexto, porque igual que Alberto tomamos el pretexto de, bueno, cómo se construye la identidad, quién dice que eso somos, y hacer esta revisión en el 2022, qué están haciendo ahora los grupos, ¿no? En el 2006 en Oaxaca con el movimiento magisterial, pues empezó los jóvenes, ¿no? Ya se apropiaron de la calle, entonces empezó a salir el stencil, el graffiti, y hubo algo que antes no había, las personas que decían yo también, ¿no? Y entonces empiezan otras voces, porque hasta entonces nada más los grandes pintaban, y los que siguen esta idea de la escuela oaxaqueña de pintura, que pues es como la estética de Tamayo, Morales, poco Toledo, y entonces eso, ¿no? Como bueno, ¿quién genera? ¿Cómo se genera esa visión de nosotros? Entonces, pues, eso, ¿no? O sea, el pretexto fue eso, y pues sí, recomendarles nuevamente la lectura de ese libro, y por ahí, revisen nuestra nueva faceta de youtubers. Entonces, por ahí luego les compartimos el link, porque estamos hablando de esto mismo, pero ya es una charla más o menos más extendida, y si a ustedes les gusta, pues por ahí pueden encontrar también algunas ideas que a lo mejor nos sirven, ¿no? También para acercarnos al arte sin extrañarnos, ¿no? También al mismo tiempo. Sí, también tu libro Crítica de Arte se me hace bastante interesante, porque propone, si tienen chance, ese libro está muy interesante, la crítica de arte de Edgar, y cuestiona qué es la crítica de arte, si realmente se hace una crítica de arte aquí en Oaxaca, y lo propone desde un lente y un panorama bastante, bueno, sobre todo un análisis marxista, ¿no? Sobre todo, no puede. Pero sí, o sea, la cuestión de Oaxaca es como quién define la identidad, ¿no? Pero son obviamente temas comerciales, el capital va a definir cómo nos estamos definiendo nosotros mismos, eso de una manera va a formar la idea de lo que es Oaxaca y lo que se vende y lo que de alguna manera se va generando, ¿no? Entonces también ese tema es súper importante. No, y esta pintura que tienes de todo arte es propaganda, es como eso, ¿no? Como hay una identidad que aunque la sintamos propia, también es propaganda. Sí, exactamente, o sea que todo arte es propaganda. Mi punto es ahí tener cuidado que veamos cualquier exposición, cualquier cuestión artística y publicitaria tiene un dejo ideológico, ¿no? Cualquier exposición tiene alguna cuestión ideológica. ¿Qué nos quiere vender? Una idea, una ideología, un concepto, una cuestión material de la propia obra artística. ¿Qué es lo que quiere realmente lograr esa pieza de arte, ¿no? Entonces, para mí es súper importante también eso de que todo arte es propaganda.
suena cínico, ¿no? Puedes decir, no, está medio cínico, así que todo, pues en cierta manera puede sonar así, pero he ido a exposiciones que puedes tomar el texto y lo cambias a otra exposición y dices exactamente lo mismo, como que la ideología va siendo de acuerdo a lo que está de moda. Entonces, para mí es importante también que el arte ciertamente tenga una cuestión técnica, que pueda ser un poco una lectura, en cuanto lo veas pueda darte una idea, no nada más que sea una cuestión muy vaga que lo del texto, sino que es importante para mí la técnica también en ese sentido. Y relacionado con la cuestión también de la artesanía mexicana es súper importante también entonces en la historia. Entonces quiero darle un poquito también de auge a la cuestión de la historia de artesanía oaxaqueña sobre todo. Sí, sí. Creo que ya estamos ahí, ya vámonos para Vero. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias por haber venido, súper interesante, o sea, esto es nada más como un cerillo cuando tienes que aprenderlo, ¿no? Es el strike bien cerillo, ¿no? Exactamente, y bueno, pues voy a checar los YouTubes, me parecen fantásticos, y bueno, quiero agradecerles también por haber venido. Aquí está, bueno, si quieren, si gustan venir después y platicar más sobre cada obra, pues aquí está su casa, está su galería, y cualquier otra pregunta sobre la galería y sobre los próximos eventos, quizá podamos tener otro evento antes de terminar el año, aquí en el espacio de Alberto Mendiola. Bueno, muchas gracias y bonita noche. Gracias a todos. ¿Quieren una? Ahí está, ¿no? A ver qué dice. Sí, también lo que cuando vi esto primero, bueno, esto particularmente, yo pensé que ahora está súper moda y es permisivo, ¿no? Sí. Entonces, más gente han tenido esta experiencia de hacernos y de ver estas figuras y de ver también estas formas, y esto a veces bien derretido y a veces de una forma súper exaltada, ¿no? No es lo que a mí me gusta, pero yo totalmente comprendo esto. Y también me encantó que a veces llegan y dicen, ¡oh! Oaxaqueño. No es oaxaqueño. Actualmente estos cómics, y esto pasa más o menos en Jalisco, ¿no? Vamos a decir Jalisco, vamos a decir Guerrero. Sí, exactamente. Hola, bien. ¿Cómo estás? Sí, bueno, lo grabamos. Sí, me viste cargando los cuadros de 3 metros. ¿De quién? De Crispín. Y pintar y todo. Esto no estoy tan manchado. Estoy facha. Muy bien para pasar. Sí subieron las personas de... Bueno, llegaron los de Convite. Convite. Y dijeron, ¿dónde podemos poner? Yo pensé que tú lo habías traído. Yo dije, ¿van a traer mezcal? Pero no, así, de veras, ¿y cuánto trajeron? No, pues tanto. Y así, wow. Y después pensé, oigan, vienen a lo de UNESCO porque es allá arriba. Pero no, déjenme aquí.
pero no sé si subieron. Robelo no vino. Sí, estuvo aquí y se fue arriba. Fue arriba. Sí. Voy a ver qué está. Sí, ven. Paulina no pudo venir. Voy. ¿Y quieres que se vengan aquí porque hace mucho frío también? Más que muchísimas gracias. Animoso, pero no demasiado. ¿Sigue grabando? ¿Sigue grabando? Sí, perdón, sigue grabando. Gracias.